Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Dice Carlos Mazón que se va a dar un tiempo para reflexionar tras lo ocurrido en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Dice ahora que se hace cargo del dolor de los familiares que él tuvo que presenciar desde la tercera fila y al que no pudo enfrentarse cara a cara porque las víctimas no lo quisieron ver en el encuentro privado con los reyes y otras autoridades. Dice ahora que el dolor le llega al corazón. Cuando hablemos con las víctimas que tenemos previsto hacer, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que significó el día de ayer, sobre el que evidentemente no dejamos de reflexionar y de pensar porque nos llega al corazón. Habló Carlos Mazón de hacerse cargo del dolor sin referirse a los insultos, a los gritos que antes y después de que estuvieran los reyes en el funeral le fueron lanzando algunas de las víctimas. Mazón habla por tanto de reflexión, de valorar qué es lo que pasó, pero de lo que no habla es de marcharse. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. No hay ninguna noticia política, no hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir. Pero no va a dimitir. Las víctimas se lo dijeron aquí en cualquier... Por favor, ya está. Mazón pidió tiempo para reflexionar y la pregunta fue si en realidad quería tiempo para pensar cómo dimitir, pero él niega que vaya a haber noticia política y emplaza a una comparecencia en unos días. Dispuesto, por tanto, entre tanto, a mantener su agenda. En los próximos días tiene previstas 2 comparecencias. La primera va a ser la semana que viene en la Comisión de Investigación del Congreso. Otra será ya el 17 de noviembre. Quedan pendientes las de las comisiones del Senado y de les Corts Valencianes. Antes, el lunes, declara como testigo ante la jueza la periodista Maribel Vilaplana, con la que Mazón comió la tarde de la tragedia y a la que acompañó al aparcamiento en las horas más críticas de la Dana. Pedro Sánchez acabó ayer satisfecho con más de 5 horas de comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado. El presidente del Gobierno defendió la limpieza de la financiación de su partido y reconoció haber cobrado pagos en efectivo para, dijo, liquidar gastos. El efectivo de caja, como se ha demostrado, tanto aquí como en el Tribunal Supremo, procede de las cuentas del partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. A partir de ahí fueron 5 horas de tensión y de bronca prácticamente desde el primer momento. Me está preguntando usted que cuántos iban en el pellón. Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el pellón o no? No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Este era el momento en el que interrogaba la portavoz de Unión del Pueblo Navarro. La tensión empezó a subir a medida que Sánchez iba enfrentándose a las preguntas de la oposición. Se enfrentó con el presidente de la comisión del Partido Popular cuando Sánchez dijo que la comisión era un circo. Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... Y luego ya vino el resto de la escenificación. El portavoz del PP, Alejo Miranda, llevaba preparadas más de medio centenar de preguntas. No dejó apenas lugar para las respuestas. ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Yo le voy a decir... ¿Sí o no? Lo voy a... ¿Sí He o no? respondido, señoría. Diga, responde. He respondido claramente. que no. Y añado... ¿Y sabía, Civil, señor presidente, que la Guardia financiaba las actividades de su mujer? Señor presidente, solamente pido que se me permita responder. El PP le preguntó por muchas otras cuestiones, además del caso Koldo, por ejemplo, por la situación procesal de su mujer. Quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados, su mujer sí, y No, por eso no, tiene no. 5 imputaciones No. que la mujer de Rajoy no ha tenido nunca. En absoluto. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor En Sánchez, absoluto. que se las lleva dobladas. El señor Sánchez... Señoría, yo creo que el respeto institucional... Usted puede hablar de la familia de los demás. Cuando le preguntaron por si hubo financiación ilegal en el PSOE, Sánchez respondió con la Gürtel. Pare de mentira que ustedes de manera premeditada confundan el pago en efectivo con el dinero negro. Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contra factura, legal, señoría. Legal. Ustedes lo saben porque han estado aquí. Si los sobres que tenían los fajos de billete con membrete del PSOE son los que tenía la señora Celia en su cajón. A lo mejor lo que está confundiendo, señor Sánchez, es la caja con el cajón. Sánchez respondió también que a él no le consta que Leire Díez trabajara nunca para el Partido Socialista, negó cualquier relación con Victoria del Dama y dijo que se marchaba así. Mire, yo no vengo aquí obligado por el Código Penal. A tenor de cómo ha ido esta comisión, tengo que decirles que vengo encantado. Así hemos llegado al viernes, es 31 de octubre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La semana laboral va a terminar con el análisis de la bronca en el Senado, con Mazón en el puesto y también con el resultado de la consulta a las bases de Junts que avala la decisión de su cúpula, la de romper con el Partido Socialista. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Dijo el lunes Puigdemont que cuando la militancia diera el aprobado, el gobierno de Sánchez perdería su capacidad de gobernar. Lo han hecho tal y como estaba previsto, con casi el 87% de los votos, y ha participado algo más del 66% de los afiliados. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Un 87% de los militantes de Junts ha validado la propuesta de su líder presentada este lunes en Perpiñán. Solo un 10% de los afiliados ha mostrado su rechazo a la propuesta presentada por Carles Puigdemont. La participación ha sido del 66%. Se trata de un apoyo similar al de la consulta de noviembre de 2023, cuando las bases de Junts validaron justo lo contrario, el acuerdo de Bruselas con el PSOE que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, el respaldo de la militancia al pacto también superó el 80%. Romper relaciones con el PSOE implica que a partir de ahora los representantes de Junts dejarán de reunirse mensualmente con los socialistas en la mesa de negociación de Suiza y también dejarán de negociar en el Congreso, donde a partir de ahora votarán en función de su conveniencia y sin avisos previos al gobierno español. Lo acabamos de conocer, el Gobierno abre hoy de manera oficial el procedimiento para acabar con la Fundación Francisco Franco. Esto después de encontrar pruebas de que hace apología del franquismo y humilla a las víctimas de la guerra y la dictadura, prácticas que vulneran la Constitución, así que les será comunicado el expediente para extinguir esta fundación y tendrán 10 días para presentar alegaciones. Es una información de Laura Gutiérrez. Sí, el Gobierno ya tiene armado ese expediente jurídico con el que probar ante un juez que la Fundación Francisco Franco incumple la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria. Los informes incluidos en este expediente constatan que en su actividad hay una clara apología del franquismo con un objetivo propagandista y sin atender al interés general, que es un requisito exigido por la Constitución para las fundaciones. Además, su actividad, según esta resolución, humilla a las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, con descalificaciones, con la negación de los daños y, en muchos casos, con una incitación al odio o a la violencia contra ellas. El expediente incluye también testimonios de familiares de represaliados que relatan cómo las actividades de esta fundación reavivan su sufrimiento y abren sus heridas. El Gobierno comunicará hoy la apertura oficial del procedimiento a la Fundación Francisco Franco, que tendrá 10 días para presentar alegaciones. En un plazo máximo de 9 meses, el Ministerio de Cultura tendrá que elaborar una resolución definitiva para elevarla después a la justicia. Precisamente hoy, 31 de octubre, se celebra en el Auditorio Nacional de Madrid el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Franquismo, establecido en la Ley de Memoria Democrática. Entre la lista de víctimas del homenaje figuran artistas de la generación del 27, como Lorca, la pintura Maruja Mayo o el cineasta Luis Buñuel. No asistirán representantes ni de Vox ni del Partido Popular. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 2% porque la inflación está dentro del objetivo establecido. No hay bajadas desde junio y no están previstas al menos hasta finales de año. Esto a pesar de que el miércoles la Reserva Federal en Estados Unidos sí aprobó otro recorte del precio del dinero. En Europa argumentan que todavía hay incertidumbre geopolítica. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en ese 2%. Es un nivel que no ha variado, de hecho, desde junio. El organismo, encabezado por Christine Lagarde, sigue observando un entorno volátil e incierto que puede afectar a los niveles de inflación. The outlook is still uncertain, owing particularly to ongoing global trade disputes and geopolitical tensions. Las disputas comerciales empujadas por los aranceles y las tensiones geopolíticas son los elementos que desde el Banco Central están mirando con atención. Dice Lagarde, además, como suele ser habitual, que no se comprometen a seguir ningún calendario de bajadas de tipos, que irán reunión a reunión. Añade también que el camino del control de precios podría estar primero en un euro más fuerte y segundo en que países con excesos de producción puedan exportar a Europa con precios más bajos y compensar el efecto de los aranceles. Pues la estabilidad de los tipos repercute en las hipotecas. El Euribor ha vuelto a repuntar y deja las primeras subidas para las hipotecas en casi 2 años. Encadena ya 3 meses al alza el Euribor. El fin de la bajada de los tipos se nota y las hipotecas, con cuotas que se renuevan cada 6 meses, van a encarecerse este mismo mes.
Jordi Fábrega. El estancamiento de los tipos de interés está empezando a notarse en las cuotas de las hipotecas. De momento muy poco, pero estamos empezando a ver un cambio de tendencia. En octubre el Euribor termina en el 2,19%. Ha subido 2 centésimas este mes y eso le sirve para situarse en su nivel más alto desde marzo. Y supone además esta subida que las hipotecas variables, con una cuota que se renueva semestralmente, ya serán un poco más caras. 4 euros más al mes cuesta ahora la hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de 1 punto sobre el Euribor. En cambio, en el caso de las hipotecas que tienen una cuota que se renueva una vez al año, aún bajarán un poco. De hecho, unos 40 euros menos habrá que pagar a final de mes de cuota en el caso de la hipoteca media. En todo caso, los datos de octubre lo que hacen es confirmar que el Euribor ha tocado suelo y todo apunta a que puede quedarse en estos niveles actuales durante varios meses. Las hipotecas no son lo único que se encarece, también el precio de la vida. Según el dato adelantado del IPC, la inflación ha vuelto a subir en octubre y alcanza el 3,1%. Se debe sobre todo a la subida de los precios en la electricidad, el transporte aéreo y también ferroviario. Van 5 meses seguidos sin bajadas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hans Clevers es el primer científico de la historia que ha logrado crear organoides. Se trata de pequeños órganos, copias de un corazón o de un pulmón, desarrolladas a partir de células madre que imitan toda su estructura y sirven, por ejemplo, para ensayar tratamientos. Regenerar a partir de ellos nuestros propios órganos es otra posibilidad. Ya no es ciencia ficción, según nos ha contado él mismo en una entrevista a la SER, Javier Ruiz Martínez. Le llaman el padre de los organoides. Primero encontró células madre en un intestino humano. Son las células que cuando el órgano se daña generan células nuevas para recomponerlo, para repararlo. Descubrió que si las sacaba del cuerpo humano podíamos cultivarlas en el laboratorio. La célula madre, dice, no se da cuenta de que está fuera del cuerpo. Sigue haciendo su función. Por eso lo llamó organoide, una copia minúscula de, por ejemplo, nuestro intestino o nuestro hígado. Y allí podemos, y ya se está haciendo, probar medicamentos. Por este hallazgo, este científico neerlandés que ha recogido esta noche la Barca Prize de la mano de la ministra de Sanidad es desde hace unos años uno de los más firmes candidatos al Nobel de Medicina. La entrevista completa la tienen en cadenaser.com. Y anoche en Pamplona 2 personas fueron detenidas y 4 resultaron heridas durante los disturbios en los alrededores de la Universidad de Navarra a cuenta de la convocatoria fallida del agitador ultra Vito Quiles. Un acto que la universidad no había autorizado por los posibles choques violentos y que él esperó hasta el último momento para suspender. Asegura que la policía interceptó hasta 16 armas blancas en un registro aleatorio, pero la delegación del gobierno lo ha desmentido. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Canarias está Agustín Padrón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Agustín y con Mónica Ferré en Radio Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con los dos vamos a repasar algunas noticias que llegan de estas dos comunidades, como por ejemplo la elección de John Travolta, Agustín, que ha cenado en el restaurante japonés más antiguo de España, que está en Gran Canaria. Sí, Travolta está en Gran Canaria en un rodaje de una película, Mareas Negras se llama, y lleva ya varias semanas, desde finales de septiembre casi, rodando. Y hace unos días se fue a cenar a un restaurante japonés, el Fuji. Fue fundado en 1967, es el más antiguo de este estilo en España. Fue fundado por el señor Sato, que su nombre estuvo al frente del local hasta 2007. Allí se jubiló, pero continuaron ya con la tradición. Y existe desde que estaba la flota japonesa en el Puerto de la Luz, es decir, imagínate, hace pues casi 60 años, ¿no? Bueno, pues espero que se diera contento al menos de la cena. Tenía pinta de que sí, las fotos tenía buena cara, ¿eh? Además tienen buen saque en ese restaurante. Y él debe tener buen saque también. Sí, sí, doble sentido. Una aragonesa se ha colado entre los nuevos récord Guinness, Mónica, por coleccionar hueveras. Sí, y no pocas, ¿eh? Ojo, 15.485 de estas piezas tiene esta mujer que se llama María José Fuster, de la localidad de Campo, en Huesca. Hablamos no de esas de cartón con las que se comercializan los huevos, sino de esas tacitas que están diseñadas para comerlos pasados por agua. Ella comenzó con esta afición que, ojo, tiene hasta nombre técnico porque a ella le gusta que la llamen
Pocilo Vista comenzó, en los años 70, cuando se fijó en las que eran de su abuelo. Desde entonces ha ido comprándolas en mercadillos de hasta 80 países, otras se las han regalado y tiene, fíjate, de todo tipo de modelos, en porcelana, madera, plata, hay otras más modernas impresas en 3D y las tiene con platillo incorporado, con mensaje, antropomórficas, con tapa, sin tapa, todo lo que te puedas imaginar. Desde luego no hay cocina que pueda albergar tantas, pero sí tiene un blog donde están todas fotografiadas. Por si tenéis curiosidad, se llama Una huevera al día. Una huevera al día, para ver estas más de 15.000 hueveras que tiene esta aragonesa. Y lentejas, vamos a hablar de lentejas. Para aquellos a que les guste esta legumbre, que sepan que las que se cultivan en la península tienen ADN canario prehispánico. Sí, ¿a ti te gustan las lentejas, Ángel? Sí, me gustan. Bueno, pues 2 investigadores, uno de una universidad sueca y otro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han secuenciado el ADN de las lentejas. Lo comparaban con el que se han encontrado en yacimientos arqueológicos y han descubierto que el de la península tiene restos de ese ADN del que existe en Canarias en esos yacimientos y todo, según parece, porque a partir del siglo XVII, XVIII se exportaron lentejas de Fuerteventura y Lanzarote a la península. Y bueno, la mayoría de las lentejas, por cierto, proceden, según el estudio del ADN, de Marruecos y de Canadá. Pues mira, en la península. No dejamos de comer, porque en Zaragoza se puede comer como en la antigua Roma, en la Edad Media o en el antiguo Egipto. Sí, porque ha abierto Arga, que es el primer restaurante en España dedicado a la arqueogastronomía. La han puesto en marcha un chef y una arqueóloga que están asesorados por un equipo de historiadores y de especialistas, por ejemplo, en derecho romano, para ser lo más fieles posible a la realidad culinaria de esas épocas. Su menú se centra ahora en Pompeya, pero más adelante van a tener propuestas de la Alta Edad Media o del Renacimiento. Y ojo, porque entonces descubriremos que hay productos como la patata que tardaron en entrar en las cocinas hasta 3 siglos después de traerla de América, con lo rico que está un pincho de tortilla, hombre. Buah, por favor, dentro de un ratito, ahora todavía no, pero dentro de un ratito. Mónica, Agustín, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos de cine. 2 de los estrenos de esta semana han hecho su presentación en la Semici de Valladolid. Una película es Recién Nacidas, la nueva de los Dardenne, sobre un grupo de madres jóvenes en una casa de acogida. Cine social, con buen corazón y optimista. He decidido dar a Lily en adopción. En ese centro maternal de mierda te han vuelto contra mí. La otra es de Mastermind, es lo nuevo de Kelly Reichardt. La directora desmonta el género de atracos con una película donde Josh O'Connor roba un cuadro de un museo, no es el Louvre, no se preocupen, en medio de las protestas contra la guerra de Vietnam. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Y a cines llega también Los Tigres, es el thriller de Alberto Rodríguez sobre 2 hermanos buzos, Bárbara Leni y Antonio de la Torre, en Huelva, en medio de una operación de drogas. Tienes 3 disparos. 600 gramos. 24.000 euros. El fin de semana de Halloween también hay terror en los cines. Together es una historia sobrenatural donde Dave Franco y Alison Brie se enfrentan al body horror y a la crisis de pareja. La atracción, la sed en tus huesos. Está atascada. Lo siento. Y por último tenemos Esa cosa con alas, con Benedict Cumberbatch intentando superar el duelo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.